Pero tenemos con nosotros a Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches. Que nos sacas de dudas, pero en otras cuestiones. Cada uno de lo que sabe, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es novedad. Además, algo que tenemos que tener en cuenta todos desde casa porque nos afecta en cierta manera muy directamente. Sí, desde luego. La legislación cambia y hay que estar al día porque esto es tan cambiante que como estés fuera, pues te puedes encontrar con un problema. Exactamente. Protección de datos. Bueno, pues nada, ya dentro de muy poquito tenemos que entrar en vigor en España un nuevo reglamento europeo, que se dice con siglas en inglés, que es un nuevo reglamento de protección de datos, en el que, bueno, pues va a cambiar, digamos que como lo conocemos, los datos personales, la manera de tratarlos, la responsabilidad de las empresas, es algo que va a cambiar casi completamente, ¿no? A partir de ahora ya no basta con hacer una comunicación como empresas y ahí, bueno, pues desentendernos y decir, bueno, yo ya he comunicado a la Agencia de Protección de Datos que tengo unos datos y que los manejo de esta manera, sino que se plantea incluso la figura de que haya un responsable dentro de la empresa o fuera, como un asesor externo, de protección de datos, con también la sigla en inglés, DPO, es decir, el encargado de la protección de datos, que va a ser el garante de los datos y de qué está pasando con los datos que tenemos en cada empresa, ¿no? A partir de ahí, el reglamento incluso establece una serie de empresas que tienen obligación de, de sobreproteccionar estos datos, aunque todos tenemos que ser súper cuidadosos a partir de ahora con los datos, pero hay una serie de empresas pues que además yo creo que si hacemos una reflexión en alto todos pensamos en ellas, ¿no? Es decir, bueno, pues los que manejen datos financieros, en los que haya bienes relativos a inversiones, los centros docentes, los centros sanitarios, los colectivos que manejen muchos datos, gente que maneje datos de carácter sensible, como puede ser, por ejemplo, un despacho de abogados, ¿no? Pues toda esa gente, todas esas empresas, tenemos que tener una sobreprotección. Bueno, estaba pensando, empresas de energía, empresas de telecomunicaciones, ahí hay muchos datos que son sensibles, ¿no? Lo que tú gastas de luz, lo que yo gasto de calefacción. Bueno, al final cosas muy íntimas, podríamos efectivamente decir, ¿no? Entonces, hemos extendido lo que es la protección íntima de los datos personales en un marco europeo que ya entra en vigor en España el 25 de mayo y que, bueno, pues vamos a cambiar la manera en la que tratamos los datos, en la manera en la que se accede a nuestros datos, con algo tan sencillo como que para que usar nuestros datos ya no vale con aquello de, bueno, es que usted cedió voluntariamente o que usted dejó que se cediesen sus datos. Sí. No, la autorización ahora tiene que ser expresa y somos nosotros los que tenemos que saber. No por no marcar esta casilla. Efectivamente, y las casillas ya no es algo que, bueno, esto está aquí difuminado, no, tienen que ser cláusulas claras, tienen que estar los datos, evidentemente que sepamos muy bien lo que está haciendo. Esto es la nueva normativa del consumidor a nivel europeo, pues está llegando un paso más y ya no solo estamos hablando de los datos de los bancos, sino que nuestros datos personales ya están en juego y que somos nosotros los que decidimos qué se hace con estos datos. Esto de, no, bueno, es que esta empresa participa en la otra empresa y le cede sus datos y le están llamando, bueno, pues a partir de... Y además, con una doble vía. Por una parte, hay un responsable de ese tratamiento, con lo cual ya hay una persona que con su propio trabajo, por una parte civil e incluso penal, puede ser responsable de lo que está sucediendo con los datos. Y por otra parte que las sanciones van ahora por facturación, o sea que aquello de ya duele más. Y que la impunidad muchas veces que pensábamos en los grandes grupos empresariales, en los grandes operadores, en las grandes empresas que operan en internet, decir, bueno, es que esto a ver dónde les pillas. Bueno, pues ahora todas estas empresas, sus datos tienen que estar en la Unión Europea, sus servidores tienen que estar en la Unión Europea y se tienen que aquitar la legislación de la Unión Europea, con lo cual ante cualquier tipo de vulneración de los datos podemos acudir a este nuevo reglamento y las sanciones van en relación, o sea que ya aquello de que, bueno, como operan en otros países, incluso empresas chinas, empresas americanas, todas tienen que ceñirse a la legislación de aquí. Es muy importante que las empresas que nos estén viendo ahora mismo, alguien que pudiera sufrir un ataque, tiene que en 72 horas comunicar que se ha visto afectado por un ataque, es decir, que ya no es aquello de, bueno, ahora tengo un ataque a los datos que yo estoy custodiando. Voy a ver qué pasa, qué ha afectado a qué no. No pasa. Si una vez que nosotros sepamos que han afectado nuestros datos, tenemos que ponerlo en comunicación de las autoridades para decir, oiga, hemos tenido, porque si no, nos pueden sancionar por no haber hecho esto, con lo cual yo creo que aquí quiero verlo como una oportunidad también para gente que nos esté viendo, gente que quiera un poco buscar una oportunidad porque esta nueva figura del responsable de protección de datos
va a ser una persona que tenga que estar certificada, que tenga que tener una formación, y por otra parte, la parte un poco más negativa, pues que las empresas nos están imponiendo una obligación más, una obligación con unas sanciones bastante elevadas, y que ya no es aquello de yo comunico mis datos, sino que tenemos que proteger lo que tenemos y tenemos que poner todos los mecanismos, incluso a un responsable, para evitar cualquier tipo de control sobre los datos, porque al final no nos olvidemos, son datos, como tú bien decías, son datos íntimos, son datos personales, y bueno, pues yo creo que empezamos a poner un poco las barreras a determinadas cosas, a que estamos navegando por internet y como no hemos dicho que no nos han cogido las cookies, están viendo qué estamos haciendo, cuáles son nuestros gustos, y bueno, ya por fin tenemos un reglamento que empieza a proteger toda esa situación. Es que eso, te iba a comentar ahora mismo, ni siquiera hace falta que sea unos datos demasiado sensibles o demasiado íntimos. A nadie le gusta esa sensación de ayer estuve buscando porque me quiero cambiar de coche y ahora constantemente me salen anuncios de coches. Sí, sí. Yo no te he dicho que quiera más anuncios de esto. Hasta tu propio email, ¿no? Y sí. Las famosas llamadas en horas un poco intempestivas. De viajes, que recibes, me comentan. Viajes. Bueno, pues todos esos datos que son datos de carácter personal, es verdad que algunos de los datos, sobre todo que se manejan en las empresas, no tienen carácter personal, porque son datos de empresas, el CIF, la facturación, bueno, hay una serie de datos que no entran en el ámbito de la protección de datos, pero es verdad que todos nos tomamos un poco de aquella manera la legislación. Sí, es que no sienta bien, no sienta bien. Ya no entra dentro del rango de quizá no te resulta peligroso, no dices, oh Dios mío, me están aquí invadiendo mi intimidad, bueno, que un poco sí, pero es más decir, pero si yo no he dado permiso para que nadie esté almacenando mis búsquedas o mis gustos o lo que a mí es que hoy y que hagan uso de ellos, sobre todo, claro. Evidentemente contra el almacenaje, y a veces incluso por temas de seguridad poco se puede hacer, pues por ejemplo el tema de cookies, donde tú si no rechazas estás aceptando, la navegación, pero bueno, es a partir de ahí qué se hace con esos datos y bueno, por lo menos ponerle filtros. Evidentemente a veces se va más rápido por la parte de la gente que está un poco haciendo uso indebido de los datos antes que la legislación, pero por lo menos ahora ya sabemos cuál es el marco y sabemos que las sanciones son elevadas y que hay hasta responsables dentro de los que, bueno, pues pueden tener su responsabilidad muy elevada. También está bien saber que de vez en cuando van renovando también la legislación un poco acorde al consumidor, que supongo que sean muchas las quejas, entre comillas, de decir, oye, esto hay que ponerlo. Y que se va unificando y que vamos ya teniendo un poco una legislación uniforme a nivel europeo. Hay evidentemente la agencia en Estados Unidos, la legislación en otro, o en China, pero ya vamos teniendo un poco claras las reglas del juego, que muchas veces en esto del derecho es lo que necesitamos, ¿no? Saber cuáles son las reglas del juego para poder un poco asesorar. Bueno, pues que sepan desde casa que no solamente tenemos a Pablo cada lunes aquí para resolver las dudas que nos envían, sino también precisamente para actualizarnos la información en cuanto a pues diferentes leyes y normativas que van saliendo. Pablo, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. A ver con qué, no sabemos si con nueva norma o con nueva duda resuelta. A disposición de los telespectadores.